Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de 8:30. Julieta Piñeres, mi compañera, bienvenida, buenas noches. Hola, Yamil, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. El saludo también es con buena noticia hoy. Ombliguera, los saludo Ombliguera. No, está bien, muy bien. No puedo opinar porque me suspenden en el programa. No, es una tendencia de moda, no se preocupe, no es nada raro. Tendencia en el mundo, ¿no? Sí, la ¿Será ombliguera. porque en algunos lugares del globo se aproxima el verano ya? Seguro, estamos viviendo la primavera, finales de la primavera, y dentro de muy poco empezará entonces el verano. Pero lo saludo con esto, ¿usted sabe qué es la ovofobia? Ovofobia, no lo sé. Es la fobia al huevo. ¿Al huevo? La gente que no puede ver el huevo. O sea, ¿No le que gusta el cuando huevo? No le gusta el huevo, que cuando lo ve le da asco, le da angustia, lo repugna. Es decir, no soporta el huevo y a eso se le llama ovofobia. Sí, yo no le gasto mucho pensamiento a eso porque el aspecto sí lo pone uno a reflexionar, A mí me ¿no? encanta el huevo. ¿Le gusta el huevo? Sí. Bueno, disfrútelo entonces. Exacto. Óigame, Julieta, la relación del hombre con la naturaleza, con las plantas, pues data de miles y miles y miles de años atrás, ¿correcto? La importancia de que el hombre se comunique con las plantas. Y la domesticación de ellas también, porque el hombre aprendió a entender sus ciclos y así aprendió a cultivar y a tener los frutos cuando los necesitaba. Eso es muy importante en el desarrollo y la adaptación del hombre. Exactamente, y de manera simple también, si usted tiene un jardín en casa o si tiene algunas planticas en casa, relacionarse con ellas le viene bien. Bogotá tiene un jardinero. ¿Quién es el jardinero de Bogotá? La historia la tiene nuestro compañero Roberto García. Sí. Buenas noches para una flor. Flores muchas para mí. flores. Flores para mí, gracias Roberto, eso sí es un detalle. Pero claro que sí. No. Chamit, buenas noches. ¿Qué hubo, Robert? Pues les traigo una historia muy linda. La historia de un hombre que se ha dedicado a la jardinería y que puede llamarse el jardinero de Bogotá porque toda su vida la ha dedicado a esta hermosa ciudad. Ha sembrado jardines, árboles y se la pasa mirando, siempre pensando en verde. Las manos de un jardinero son hábiles con la tierra. Sus dedos recorren las pequeñas plántulas sintiendo cada cambio. Con su práctica de años, son capaces de utilizar herramientas que modelan y cortan los tallos. Estas son las manos de Miguelito, un hombre que dedicó su vida a sembrar y recuperar el patrimonio vegetal de Bogotá. Miguel Quintero llegó por primera vez al Jardín Botánico en 1968. Hace 46 años consagró su vida al conocimiento de las plantas y de los árboles. En su memoria, solo hay gratitud por el padre Pérez, fundador del jardín. Bueno, yo llegué al Jardín Botánico por medio de mi padre, que él era conocido con Enrique Pérez Arbeláez. Comenzaron pronto las salidas de campo donde Miguel aprendió a recolectar semillas con la orientación de su maestro. Desde lejos sé cuando un árbol también tiene la semilla. Saliendo a excursión, desde la carretera nomás hacia el fondo de un bosque, sé cuál árbol tiene la semilla y cuál árbol la semilla es buena. Desde el nacimiento del río Magdalena hasta el Amazonas y en cada rincón del país, Miguelito consiguió semillas y especies que enriquecen el banco de germoplasma del Jardín Botánico. Yo puedo sembrar cualquier clase de planta, cualquier clase de jardín, cualquier clase de semillita, que yo sé que me va a pegar, me va a aprender. Miguel ayudó a diseñar el jardín de la casa de descanso del presidente Nato Grande, también en vías y entidades del distrito y en otros jardines botánicos de Colombia. En medio de lo que más le apasiona, Miguel nos cuenta de su amor por las semillas que siembra con la misma ternura que una madre. Este invernadero, que se llama invernadero de propagación de especies de semillas, para mí es la salacuna de mis bebés. Su gran conocimiento lo lleva a hablar con propiedad de los árboles bogotanos que conoce como la palma de su mano. Acá tenemos otra especie nativa nuestra que se llama moquillo. Es una especie que da muchos frutos y atrae mucho las aves también. Incluso nosotros también podemos consumirlo. Tenemos acá una de las especies de nuestros pinos colombianos que son nuestras especies nativas. Siembran mucho pino pátula, pino candelabro, pino ciprés. A cambio de esas especies debíamos de propagar nuestra especie nativa. El cambio climático es el protagonista de las alteraciones que el propio Miguel puede atestiguar. Ya tenemos hoy también plantas que eran del lado de Fusa, del lado de Alavega, como son los gualanday,
los casco de vaca, las guavinias, toda la variedad de ocobos, y ya los tenemos con flores aquí en Bogotá también. Miguel es el jardinero de Bogotá. Ha sembrado miles de jardines y árboles que repoblan las calles bogotanas. Por lo general, lo que más atrae a los pájaros pues son aquellas flores que son como corneticas, como los abutilones, por ejemplo, como muchas flores que le gustan mucho a los colibríes y a otros pajaritos que son los que le dicen los carboneros. El tiempo pasa y la vida pasa igual. Por eso el día que Miguel se despida para siempre del jardín, quiere que sus cenizas vuelvan para alimentar las plantas que tanto ama y conoce. Me encanta la historia de Miguelito, Roberto, pero entiendo que su prestigio es tan grande que de hecho ha realizado los jardines de casas presidenciales. Indudablemente. La casa de Atogrande Yamit es una de las casas de descanso del presidente, Sí. y el jardín es cuidado por el jardín botánico, y entre las personas que van siempre está Miguelito, que tiene ese toque especial para que florezcan siempre las bellas flores que planta. Entre rosas, flores y espinas debe también saber muchos secretos, don Miguelito, ¿no? Así es, claro. que Habrá sí. que preguntarle más adelante. Tiempo de música aquí en 8:30. Buenas noches, primer sonido de hoy. All those souvenirs in my memory got me going down in stride. Este señor se llama Klaus Waldeck, es austríaco y ha hecho una carrera bien interesante, pese a que ha estado ligado a la música desde muy pequeño, porque toca piano desde los 6 años, pues nunca la asumió como una carrera. Él estudió Derecho, se especializó en derechos de autor y fue por esa vía que conectó nuevamente con la música, porque empezó a liderar procesos de artistas que estaban ahí en disputas legales. Por ahí conectó nuevamente y decidió tomar en serio la carrera. Viajó a Londres, conoció sonidos, experimentó y decidió a mediados de los 90 regresar a Viena para estudiar y para dedicarse a la música. Desde ahí se ha convertido en uno de los líderes más importantes de ese movimiento de DJs europeos que ha incursionado y que ha involucrado los sonidos tradicionales europeos con la música electrónica. Esta aquí tiene mucho de chanson francés, otros elementos del jazz, se llama Memories, para que lo tengan ahí en cuenta. Waldeck. Está bien, suena bien el señor. Vamos a un corte comercial, ya volvemos con la píldora del recuerdo y una historia de medicina apasionante. What I should be offering. Vamos al recuerdo, esta es la píldora del recuerdo de hoy, esta noche en 8:30. Vamos a remontarnos a los apaches, al orgullo indio, a la pelea que dieron los indios apaches en Norteamérica por sublevarse al imperio, ¿no? norteamericano. Uno de ellos, muy seguramente, y creería yo, que el líder más importante de los apaches fue Jerónimo el Indio. Aquí lo vamos a ver en la siguiente imagen, para que ustedes lo recuerden. Claro, obviamente lo caracterizaban estas plumas, que significaban la fortaleza de los apaches, y este hombre, Jerónimo, que nació un 16 de junio de 1829 en Sonora, México, fallecería más adelante en Oklahoma en 1909. Lucha, fortaleza, a pesar, Julieta, de haber sido considerado durante muchos años como un sanguinario y un salvaje, después fue idealizado como un profeta indio. Claro, Yamit, de hecho cuando él hacía una promesa, hacía un juramento y también una ceremonia, y era algo que para los norteamericanos era algo muy poético, y las imágenes de este hombre pues han perdurado toda la historia norteamericana. Recordemos también que los apaches todavía tienen serios derechos sobre sus tierras en Estados Unidos, son dueños de algunas de las tierras y ahí ejercen su poder. Muy místico, muy religioso, gran líder que nos invita hoy a recordar la fuerza de los indios, en este caso de los apaches, con Jerónimo el Indio. Es hora de hablar de arte aquí en 8:30 con nuestro artista recomendado. El turno para hoy es un artista bogotano y su nombre es Juan Pablo Echeverry. La obra que estamos viendo a continuación tiene el título de Super Personas. La técnica es una fotografía, el tamaño es de 65 por 60 centímetros, el año de la obra es del 2011 y encuentran más información sobre este artista en www.juanpabloecheverry.com. ¿Qué más me da si el coco va y me quiere conocer? Bien, continuamos. La siguiente historia tiene que ver con salud, con medicina. Y como siempre, la responsabilidad para tener en cuenta las sugerencias y las recomendaciones. Julieta, los antibióticos. Los antibióticos en la medicina, pues hombre, han logrado salvar
millones de vidas, ¿correcto? Sí. Pero como cualquier medicamento, el abuso del mismo y peor aún, la automedicación del mismo puede generar desenlaces fatales. Por eso, Yamit, hay varios entes que controlan o que tratan de suministrar estos medicamentos como deben ser para que la gente no abuse de ellos. ¿Cómo le va a usted con los antibióticos? A mí me funcionan de maravilla y yo sí agradezco ese invento. Hombre, sabe que yo tengo como una resistencia a los mismos, no sé si me caen muy pesados o... no lo he logrado. Pero para que sepamos más de este tema, está invitada nuestra compañera Jimena Bedoya. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Jimena Bedoya, bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo anda, Jimena? Muy bien, muy bien. Pues como ustedes bien lo decían, los antibióticos, uno de los grandes inventos que han salvado muchas vidas, pero lastimosamente por la automedicación, por de pronto muchos médicos también caen en ese error de formular indiscriminadamente antibióticos. Por cualquier cosa, ¿no, por Jimena? Cualquier no, cosa. que me duele, antibiótico. Exacto. Pero un minuto, por eso piden la receta médica en el momento de la compra para tratar de controlar, ¿es por eso que lo hacen? Sí, pero tengamos en cuenta que en Colombia uno puede ir a una droguería a comprar un antibiótico casi que sin fórmula médica. No, Entonces, pero aún, lo que cita Jimena es que muchas veces los mismos médicos Son los del error. prescriben antibióticos por cualquier enfermedad. Y hay una cosa muy clara, los que realmente deberían en algún momento determinado prescribir antibióticos son los infectólogos, porque son los estudiosos en la materia, entonces son los que saben específicamente a qué tipo de bacterias son las que requieren tal antibiótico, y como en Colombia, ante una gripa, una sinusitis, una rinitis, se prescribe antibiótico y de ahí comienza la resistencia bacteriana, que es lo que nos está llevando, y más ahora, cuando no hay antibióticos. No con esto estamos generalizando, ni mucho menos. Las excepciones hacen la regla, por eso es importante tenerlo en cuenta. A lo largo de la evolución milenaria de China, la medicina ha sido fundamental. Tratamientos herbales como la artemisina, conocida como Qingguaozu, fue usado para tratar enfermedades infecciosas por su acción antibiótica. Más aún hoy en día se usa para tratar malaria resistente. Pero ¿quiénes fueron primero, las bacterias o los antibióticos? Los antibióticos vienen usualmente de los hongos. Entonces, las bacterias se han expuesto desde hace millones de años. Hay gente que piensa que más de 2 billones de años a los antibióticos. Y las bacterias tienen más de 4.000 millones de años de existencia. En restos humanos procedentes de la antigua Nubia, el actual Sudán, que fueron enterrados entre el 350 y 550 después de Cristo, se encontraron trazas de antibiótico tetraxiclina, cuando en los 80 fueron hallados por George Armelagos. Pero en cuanto a los antibióticos se refiere propiamente, es a principios del siglo XX, en 1903, 1904, cuando Paul Ehrlich, que también estaba trabajando mucho en bacterias, comenzó a buscar en pigmentos, químicos derivados de pigmentos, a buscar antibióticos para combatir la sífilis. Y halló el salvarsan, el resultado de realizar 606 experimentos que él mismo llamó bala mágica, una preparación de arsénico orgánico. En 1928, Alexander Fleming, científico escocés, encontró lo que no estaba buscando, Penicillium notatum, el hongo del que se obtuvo la penicilina. Pero la comunidad científica no le prestó mucha atención, hasta que en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses sí vieron sus beneficios, salvó muchas vidas. Luego del boom de la penicilina aparecen nuevos antibióticos como el cloranfericol, el streptomicina y otras drogas para el manejo de la tuberculosis. La época dorada de los antibióticos fue del 50 hasta el 90, pero es básicamente del 50 al 70, donde todo lo que conocemos ahora de antibióticos se descubrió. Solo hubo modificaciones de moléculas. En los 90 llega la decadencia. Las compañías farmacéuticas no ven productivo desarrollar más antibióticos. Mientras tanto, la resistencia bacteriana no paró. O sea, el uso y el mal uso de los antibióticos sobre todo. O sea, desafortunadamente, en países como el nuestro, la gente se puede automedicar. Y desafortunadamente, la cultura médica en términos de los antibióticos no es lo suficientemente buena para usar los antibióticos de manera apropiada. El uso más inapropiado de los antibióticos está en las infecciones virales del tracto respiratorio.
Las gripas no se tratan con antibióticos, ni la sinusitis, ni la rinitis, ni las toses. Nada que ver. Por otro lado, granjas agropecuarias usan sin control antibióticos, convirtiéndose en una de las fuentes de resistencia bacteriana. Entonces, si bien los antibióticos han salvado millones de vidas, sin ellos no existiría quimioterapia, cuidados intensivos, trasplantes, ni nada que significa tecnología de punta. Su abuso y mal uso hace a las bacterias resistentes. Realmente en este momento no tenemos una fórmula que nos permita controlar la resistencia. Tenemos que hacer un trabajo conjunto. Necesitamos que los médicos mejoremos el conocimiento que tenemos de los antibióticos y los usemos de manera muy prudente. Solución, necesitamos nuevos antibióticos. Primero, vamos a ahorrar, vamos a portarnos bien y los vamos a usar bien. Pero dos, necesitamos con urgencia nuevos antibióticos más que cualquier otra cosa. Porque tarde o temprano lo que tenemos se nos va a acabar. Bueno, pues para tenerlo todo muy en cuenta, pero tengo una inquietud, Jimena. ¿Cuál es la posición de las casas farmacéuticas hoy con respecto a sus productos antibióticos? Bueno, tengamos en cuenta que los antibióticos tuvieron una época dorada entre el 50 y el 70. En el 90, las casas farmacéuticas dejaron de producir nuevas moléculas, o sea que en este momento no hay nuevas moléculas, ni nuevos desarrollos, ni se está invirtiendo dinero para buscar nuevos antibióticos para las enfermedades que estamos viviendo y la resistencia bacteriana que estamos afrontando. ¿Se utilizan antibióticos también en otro tipo de escenarios, como por ejemplo para tratar cultivos, animales, o no? Específicamente, el especialista me comentaba sobre las granjas que esparcen antibióticos a los animales y esto, pues esos antibióticos entran a los animales, y nosotros nos comemos los animales y generamos una resistencia bacteriana. Eso es una cadena completa. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más, Julieta? No, los mismos antibióticos de siempre son los que hay. Exacto. Bueno. Jimena, gracias. La invito a que nos acompañe a disfrutar de esta recomendación musical aquí en 830. El segundo sonido de esta noche es de jazz. Como les decía, jazz y jazz colombiano. Esta es una música que se está haciendo aquí y es que el jazz, dicen los expertos, goza de muy buena salud en este momento y que más o menos desde el año 2008 se viene experimentando la etapa más importante del jazz en toda la historia de nuestro país. Entonces vemos como una efervescencia de bandas, de músicos jóvenes que van por el mundo a festivales, que organizan festivales aquí en Colombia y que se publican discos. De hecho, el año 2010 fue un año muy importante porque se produjo la mayor publicación de álbumes de jazz en Colombia. En un solo año se publicaron más de 20 discos de jazz. Eso es una cifra pues, sin precedentes en este momento y hay talentos como Juan Manuel Toro que lidera, él es un contrabajista, compositor que lidera un quinteto llamado Juan Manuel Toro Quinteto que hace parte de una muy bonita colección que se llama Jazz Colombia. Se publicó por primera vez en 2008, tuvo tanto éxito que el año pasado se hizo una segunda edición de ese álbum, así que el jazz goza de muy buena salud en Colombia. Qué bueno, Andrés, y no en vano entonces también aplaudir el esfuerzo que se ha hecho por el Festival de Jazz de Bogotá, por Barranquillas, por el Festival de Jazz de Cali, de Medellín. Sí, ha ido dando sus frutos, ¿no? Ha ido muy bien y los ganadores o los representantes de esos festivales también van a Holanda, también van a Francia, también van a España y representan a Colombia. Lo tienen también como un escenario al que ya es digno de visitar para venir a tocar jazz aquí. Célebrelo, Julieta, que usted es amante del jazz hace mucho tiempo, así que lo aplaudimos y con este sonido es tiempo de despedirnos, pero solo por hoy nos encontramos mañana aquí en 8:30. Les recordamos, si quieren participar, interactuar en alguno de los temas que proponemos o por qué no sugerirnos algún otro, pueden escribirnos a @830. Nos vemos mañana, feliz noche y los dejamos, ojalá como siempre, con una sonrisa en el rostro. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas.